estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés conectado el día de hoy para aprender más sobre la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y trabajo para Dios. Así vamos a la nueva enseñanza. Me da mucho gusto estar conectado otra vez contigo y vamos a lo que sigue. ¿Qué es lo primero que hacemos antes de cada lección? ¿Qué te da mostrar estos niños tan bonitos que están ahí? Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazón. ¿Estás listo? Bueno, cierra tus ojitos y yo voy a orar contigo. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque tú eres maravilloso, eres precioso. Te adoramos, te bendecimos porque tú nos has regalado un día de vida también, porque nos dejas tu palabra para aprender y poder nosotros saber qué tenemos que hacer en cualquier cosa que nos pase, Señor. Gracias te damos y te doy gracias por cada niño que se conectó y por sus familias. Te pido que siembres en sus corazones la enseñanza del día de hoy, preparándolo, ¿verdad? Para que reciban todo lo bueno que viene de ti. Gracias te doy por usarme para enseñarles a ellos la palabra de Dios y a todo ministerio de niños que también lo haces con cada uno de los maestros que hacen un excelente trabajo. Gracias te doy y todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén significa así sea. Ahora sí, vámonos a la enseñanza del día de hoy. Recuerden que con el Señor cada día aprendemos algo diferente, ¿ok? Hoy vamos a hablar del profeta Eliseo, que era el profeta que acompañaba al profeta Elías. ¿Recuerdan de Elías? Bueno, Elías era un profeta enviado por Dios. ¿Recuerdan la historia de la viña de Nabot que les conté, verdad? Y los hermanos también estuvieron contando las historias verdaderas que vienen de la palabra de Dios, donde el profeta Elías tuvo problemas con el rey Acab, con la reina Jezabel, los profetas de Baal. ¿Recuerdan? Bueno, si quieren saber más de eso, vayan a buscar a las clases de los maestros y ahí encontrarán las otras historias para que conozcan más al profeta Elías. Pero ahora el profeta Elías ya no iba a estar. La historia viene en el libro que vamos a contar hoy, viene en el libro de Segunda de Reyes, ¿verdad? Y ese libro es el número 12. La Biblia está en dos partes, que es Antiguo y Nuevo Testamento, y hoy vamos a hablar de la historia que viene en el Antiguo Testamento y tiene 66 libros. Por eso les dije que el libro de Segunda de Reyes es el número 12, ¿verdad? El profeta, ¿qué es el profeta? Profeta es un mensajero de Dios, ¿verdad? Es el que lleva los mensajes. En ese tiempo hablamos del profeta Natán, del profeta Samuel, del profeta Elías y ahora estamos hablando del profeta Eliseo. Dios les decía los mensajes para que ellos llevaran el mensaje que Dios les decía a reyes, a gobernantes, a diferentes personas, ¿verdad? Les llevaba mensajes que no les gustaba porque ellos estaban haciendo algo mal, pero también les llevaba mensajes que eran agradables ante ellos, ¿verdad? Que, ay, el Señor, Dios vio lo que yo estaba haciendo, Dios me bendijo, Dios me va a dar, Dios esto, ¿verdad? Todos los mensajes, pero también Dios no le gusta, ¿verdad? Que hagas esto, que hagas el otro, y de eso se encargaban los mensajeros de Dios, que eran los profetas, ¿verdad? Eliseo fue el que quedó en el lugar de Elías, ahora que Elías ya no iba a estar, ¿verdad? Porque Dios se lo había llevado. Entonces, el lugar de Elías lo iba a tomar Eliseo. ¿Y por qué Eliseo? Eliseo aprendió en todo este camino que hizo en el ministerio, ¿verdad? En la enseñanza de Elías. Eliseo, fue aprendiendo todo lo que su maestro le estaba enseñando, ¿ok? Así que era muy importante que él aprendiera a trabajar como Elías, ¿verdad? Porque él era el que se iba a quedar. Él era el que iba a compartir ahora la palabra, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo tenía que hacer? Muy bien, y a él le gustaba mucho todo lo que Elías hacía, ¿verdad? Era su gran maestro. Entonces, el nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación, ¿ok? Toda la información sobre él es maravillosa. Ahorita estamos empezando, ¿verdad? Pero el libro que habla de él es excelente, la historia de él, ¿verdad? Él fue fiel a Dios, o sea, que siempre creyó en Dios e hizo lo que Dios le decía. Y hoy vamos a tocar una historia donde nos habla de él durante
Él estuvo haciendo sus cosas y cómo esta historia nos va a maravillar para ver que Dios siempre es fiel. ¿Quieres ir? Pues acompáñame, vamos a ver. ¿Cómo te sientes cuando alguien que cuida de ti se va de tu lado? Ha habido situaciones que a veces, oh, ¿sabes qué? Mi papá se fue y pues ya no regresó. O mi mamá se fue y ya no regresó. ¿Cómo te sientes con eso? También puede pasar que mi mamá se murió, mi papá se murió, mi abuelita se murió. ¿Cómo tú te sientes con eso de que son personas que te van a cuidar? Porque tú eres un niño, ¿verdad? Son personas que estarán contigo ahí, las que te cocinan, te lavan tu ropita, cuidan de ti, te aman, ya llevan a la escuela, cosas de esos. ¿Cómo te sientes tú? Tal vez podrías sentirte enojado porque tú no entiendes lo que está pasando. Y como ya no están ahí para hacer lo que hacían por ti, tal vez tú te enojas, ¿verdad? O tal vez te sientes como con duda o sientes como, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Como te sientes confundido o tienes muchas preguntas. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo no sé. O te puedes sentir triste. Es normal. Tú puedes tener esos sentimientos porque está yéndose a una persona con la cual pues tú te sentías bien, te cuidaba, te sentías amado, ¿verdad? Y todo lo que puede pasar. O conoces a alguien que puede estar pasando por una situación así. Es algo difícil, sí, pero vamos a ver cómo nosotros podemos tener paz en nuestra vida cuando pasa algo así. Te puedes sentir así como lo vemos aquí o otras cosas, ¿verdad? Pero porque eres niño y no sabes lo que está pasando. Uno como adulto también se puede sentir, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Sí, así pasa. Los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran unas personas que Elías, antes de irse, y Eliseo, ¿verdad? Habían preparado. Estas personas las preparaban como nosotros en la iglesia, los demás maestros que les hablamos de la palabra de Dios, los vamos preparando para que luego ustedes sepan qué hacer y también para que ustedes ayuden a otras personas. Entonces, Eliseo tenía que estar bien preparado para poderlo seguir guiando en la palabra de Dios, ¿verdad? Y estos hombres eran fieles a Dios, ¿verdad? Buscaban de Dios, oraban a Dios, escuchaban a Dios, ¿verdad? Y acuérdense que Eliseo también traía mensaje de Dios para todos ellos y para sus familias y para todo aquel que Dios quisiera hablarle, ¿ok? Hoy vamos a hablar de una familia donde estaba una viuda. ¿Qué es una viuda, hermana Carla? Una viuda es aquella mujer que pierde a su esposo, que se le muere, ¿verdad? Se quedó sin su esposo y entonces a ella se le llama una viuda porque estaba casada, pero ahora su esposo murió y ya no está. Entonces vamos a hablar de la viuda y sus hijos. Ella había perdido a su esposo. Su esposo era parte del grupo de los hijos de los profetas. Él estaba dentro de ese grupo. La Biblia no nos dice cómo murió, no nos dice si estaba enfermo, no nos dice qué le pasó, solamente que murió y entonces la situación de la viuda, ¿verdad? Obviamente esto sería muy triste para la viuda y para sus hijos, ¿verdad? Sus hijos pues ya no tienen su papi, ¿verdad? Y la viuda pues no tiene su esposo. Entonces ahora iba a estar muy difícil para ella. ¿Por qué? Porque su esposo, que era el que trabajaba y el que traía el dinero a su casa, pues ya no estaba. Tal vez iban a tener poquito dinero, ¿verdad? De lo que habían juntado antes de que su esposo se muriera, pero el dinero se iba acabando. Entonces, ¿qué pasó? Que a las personas que ellos les debían, por ejemplo, cuando a veces papá o mamá va a una tienda y dicen que les van a dar cosas a crédito. Eso quiere decir que tú te puedes llevar las cosas a tu casa, pero las vas a estar pagando poquito en poquito, ¿verdad? Hasta que termines de pagar. Me imagino que la viuda y su esposo también tal vez fueron a pedir cosas, no sé si tal vez comida o herramientas o algo y no la terminaron de pagar.
Entonces viene la persona y le dice, hey, necesito que me pagues ya porque si no te voy a quitar tus cosas porque tú no me pagas. Entonces esta persona pues llegó a pedir su dinero y la viuda pues no tenía cómo pagarle. Entonces el Señor le dijo que se llevaría a sus hijos como esclavos. ¿Puedes creer eso? ¿Cómo? Yo creo que la viuda debe haber dicho, pero ¿cómo voy a dejar que mis hijos sean esclavos? Que sus hijos iban a estar trabajando, ya sea en el campo, ya sea en la viña, ya sea recogiendo basura, ya sea llevando fruta, cargando agua, no lo sé porque tampoco lo dice. Entonces, ¿qué tal sus hijos trabajando, pero no les iban a pagar? No les iban a pagar porque el Señor quería que trabajaran para que le pagaran lo que debían. El crédito todavía no se había terminado de pagar. Así que él quería su dinero y pues obviamente la viuda tenía una preocupación, tenía una necesidad, ¿verdad? Necesidad de tener cómo poderle pagar a este señor para que no se llevara a sus hijos. Ella fue a pedir ayuda inmediatamente, ¿verdad? Por la situación que ella estaba pasando y fue a decirle al profeta Eliseo, mi esposo, pues tú sabes, profeta Eliseo, ¿verdad? Que mi esposo era un hombre de Dios, era un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios y lo buscaba. Yo estoy pasando por este momento y pues no sé qué hacer, ¿verdad? Y obviamente la viuda pues se acercó a Eliseo como el que los guiaba, ¿verdad? El que les decía lo que tenían que hacer. Y ella en este momento tenía una necesidad muy grande, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente el profeta Eliseo la escuchó lo que ella tenía, ¿verdad? Y pues por medio de Dios, ¿verdad? Y la sabiduría que Dios le había dado al profeta Eliseo, pues le iba a dar la mejor respuesta, ¿verdad? Todos tenemos necesidades. La primera necesidad que nosotros tenemos es de Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Las personas tenemos necesidad ya sea de dinero o no tenemos ropa o no tenemos para la comida o no tenemos para la casa o no tenemos para pagar la renta en donde vivimos, ¿verdad? Podemos tener muchas necesidades, pero la necesidad más importante, como te acabo de decir, es tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para nosotros poder saber qué hacer en cualquier necesidad, en cualquier problema que tengamos. Recuerda que si tú estás en algún problema, tienes que decirle a papá o a mamá, ¿verdad? Lo que tú estás pasando, o a un maestro, o también si estás en la iglesia, pues acércate al pastor, a su esposa, o a los maestros para que te podamos ayudar, ¿ok? Nunca te quedes calladito si tú tienes algún problema, pero también nosotros tenemos la necesidad primeramente de tener a Dios en nuestra vida para que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y todos podemos pasar por un problema, todos podemos pasar por una necesidad. El problema que la viuda tenía, obviamente se lo comunicó al profeta Eliseo, pero pero Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada necesidad que nosotros tengamos y por la situación que estemos pasando. Dios siempre tendrá un plan para que nosotros estemos bien. Y el plan aquí, ¿verdad? Lo que la viuda le estaba diciendo a Eliseo, Eliseo le dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Dime qué puedes tener en tu casa, ¿verdad? Porque tal vez si la viuda no tenía ya para comer o no tenía para trabajar o no sé, ¿verdad? Entonces ella le dijo, pues tengo una vasija llena de aceite, una vasija llena de aceite, ¿verdad? La vasija es la de color café y el aceite es el que está arriba. El aceite era una parte muy importante porque aparte de que cocinaban con el aceite, a veces se ocupaba para prender las lámparas, ¿verdad? Las velitas, porque antes no había focos, no había electricidad. Entonces, era muy importante, ¿verdad? Que ella le dijera que tenía el aceite, pero ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Ahora, ¿qué va a pasar? Dios, ¿verdad? Así como la viuda tenía un problema, que no es el mismo, pero nosotros también tenemos un problema. Y el problema es que vivimos en pecado.
El problema es que no tenemos a Dios en nuestra vida y a veces no sabemos qué hacer. Dios es grande, maravilloso y poderoso y nos ama grandemente y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe lo que nos hace falta. Él sabe las cosas bonitas que pasamos. Él sabe cuando estamos enojados. Él sabe cuando estamos alegres. Él sabe cuando estamos pensativos. Él sabe cuando estamos tristes. Él sabe todo de nosotros y Él nos ama y no nos quiere ver así tampoco. Pero el problema es que nosotros ya estamos con el pecado, ¿verdad? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Bueno, en la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ellos desobedecieron, entró el pecado al mundo y entonces ya nacemos con la naturaleza pecaminosa, que es, ¿cómo vas a decir tú? Pero si yo no he hecho nada malo cuando estoy bebé. Espérame, vamos a aclarar las cosas. Tal vez tú no hablas, ¿verdad? Ni siquiera vas al baño, ni siquiera puedes comer solo. Pero, por ejemplo, si tú no tienes nada de que estés enfermo ni nada así, ¿verdad? Ya te cambió el pañal mamá, ya te arrulló, ya te dio la comidita, ya te atendió en todo, pero tú sigues ña, 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 y te cargan y ya, ¿verdad? Te cargas, pero si te acuestan, ña, 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 o avientas cosas y todo. ¿Por qué lo haces? Nadie te ha enseñado a portarte mal. ¿O tu mamá o tu papá te han dicho pórtate mal? No lo creo. Entonces, así es como venimos con todo eso y reaccionamos como no debemos. A veces nos peleamos y tenemos que nos parece todo mal y no la pasamos enojados y bla, 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 ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros hacemos, ¿qué pasa? Es porque venimos con el pecado, ¿verdad? Y ese es nuestro gran problema. La viuda tenía un problema, pero nosotros también tenemos un problema. La solución de Dios para nuestro problema. ¿Cuál será la solución de Dios para nuestro problema? Si tú hiciste algo malo, obviamente tú tienes que pagar por eso que hiciste. Si tú rompiste algo, tú tienes que confesarlo y decir, yo lo rompí, mami, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Bueno, ya te perdonó, ¿verdad? Pero aquí nadie te puede perdonar de tus pecados, solo Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, Jesús vino a esta tierra a hablarnos de la palabra de Dios, vino a decirnos todo lo que a Dios no le agradaba, pero también con los que estaba agradado, también les dijo, ¿verdad? Que estaban haciendo bien. A otros les dijo, por ahí no, tienes que cambiar tu forma de vivir, así no es. Y les vino a decir que era el pan de vida, ¿verdad? Que Él era el agua viva y todas muchas cosas, que Él se presentó como el Hijo de Dios, pero muchas personas no le creyeron. Dijeron que era mentiroso, lo trataron mal, lo humillaron y lo ofendieron, se burlaron de Jesús porque no creían. No todos, porque muchos sí creyeron. Pero no creyeron, lo pusieron en una cruz y la cruz era lo peor, el peor castigo que podían darle a una persona y se lo hicieron a nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba haciendo las cosas bien, pero Él tenía que pasar por esto y a esto que pasó, gracias a eso nosotros podemos tener ¿qué? El perdón de nuestros pecados por la muerte de Jesús, porque ahí venció. Él salió vencedor y ganador. Y también nosotros ganamos, ¿por qué? Porque Él peleó por nosotros. Así que después de eso, Jesús resucitó al tercer día, o sea, que volvió a vivir, no se quedó muerto. Y gracias a todo eso, nosotros lo confesamos, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que hemos hecho lo malo, ¿verdad? Que somos pecadores, y eso nos da el permiso de ser hechos hijos de Dios. Y ahora podemos estar cerca de Dios y hablar con Él. ¿No te parece maravilloso? A mí sí. Dios amaba, así como Dios te ama a ti, Dios amaba a la viuda también. Y Él iba a darle iba a cubrir su necesidad. ¿Qué le dijo Eliseo? Vete con todos los vecinos, vete y pídeles junto con tus hijos, pide todo, ¿verdad? Todas las vajillas que tengan,
júntalas dentro de tu casa, todas, 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 y pues así como se le pide, vecino, no tiene una tacita de café, vecino, no tiene tantita agua que me regale, vecino, ahí estaban pidiendo, no tiene una vasija que me preste, préstamela por favor, explicándole lo que iba a pasar. Entonces, la otra instrucción de Eliseo fue, cuando ya estés dentro de tu casa, cierra la puerta y quédate ahí. Y eso fue lo que hicieron. Se quedaron dentro de la casa y cerraron la puerta. La viuda empezó a servir el aceite que ella tenía. ¿Te acuerdas que lo vimos? Solo tenía una vasija con aceite adentro. Y ella empezó a llenar todas las vasijas, todas. Imagínate la cara de la viuda y de los niños cuando veían que el aceite no se acababa, porque eran muchas vasijas. Ya no había más. Ella pidió más y ya no había más. Entonces empezaron a llenarlas, a llenarlas, a llenar. Dios cuidará de ti en cualquier necesidad que tú tengas. Tú tienes que acudir a Dios. La paz que ha de haber sentido la viuda. ¡Wow! Dios me ha respondido. Dios es un Dios fiel y está conmigo y está cubriendo mi necesidad. Está resolviendo mi problema, ¿verdad? Esa paz, Dios te ama y cuidará de ti en todo momento. Imagínate ver ese gran milagro de Dios, es excelente, es emocionante. Si yo que lo leí y yo que te lo estoy diciendo, siento así cosquillitas en mi pecho y en mis manitas, y, ¿verdad? Ver lo que Dios hace el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy nos sigue hablando en su palabra y siguen pasando muchas cosas hermosas porque Dios es un Dios vivo, el que escucha y el que responde dentro de su voluntad. Así que imagínate la viuda tan emocionada, imagínate los niños ver que sale y sale y sale y sale y sale aceite y nunca se acaba. Ahora la viuda fue y le dijo a Eliseo, pasó esto y el otro, ¿verdad? Yo me imagino que ya le estaba contando y tal vez aquí en esta imagen no se verá la expresión, pero me imagino que fue algo emocionante y decírselo, ¿verdad? Lo que había pasado. Dios ahí estaba, Dios había respondido y Eliseo le dijo y le dio otra instrucción. Ahora que ya tienes todo ese aceite, ve y véndelo, ve y véndelo y entonces tú vas a tener dinero para hacerlo. Vende ese aceite, junta tu dinero y ve, págale a la persona que le debes. Eso hicieron. La viuda ya no iba a deber dinero, sus hijos ya no iban a ser esclavos y ella tenía dinero para darle de comer a sus hijos y poder hacer lo que tenía que hacer. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Sí, sí es maravilloso. ¡Wow! Ahora vamos a pasar a nuestro versículo de hoy. ¿Qué me dice Mateo 6:8? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, perdón. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sí, cualquier cosa que tú necesites, Dios ya lo sabe. Dios antes de que tú vayas o de que te pase, Él ya sabe lo que te va a pasar, Él sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Pero acuérdate mucho de este versículo. Tienes que ir con Dios. Vuestro Padre ya lo sabe, pero quiere escucharte, quiere tener una conexión contigo, quiere ver que tú acudes con Él. Recuerda que si estás en algún problema fuerte o algo, tienes que acudir con tu papá o tu mamá, o si estás en la iglesia con el pastor o su esposa o con los maestros, ¿ok? Nunca te quedes callado si tienes algún problema. Y en lo que te podamos ayudar, ahí estaremos. Entonces, pero tienes que tener esa relación con Dios. Así como Elías le enseñó a Eliseo y Eliseo aprendía todo el tiempo, ¿verdad? De Elías, porque algún día se iba a quedar ahí. Así nosotros tenemos que ponerle atención a Dios y escucharlo y hacer lo que tenemos que hacer. Confiar en que Dios tiene la solución para tu problema y tu necesidad, ¿ok? Es muy importante. Recuerda, tú puedes conocer a Dios y poner tus necesidades en Él como su hijo. Si tú aún no eres su hijo, porque esto es para los hijos, pero si tú aún no eres su hijo, tú puedes venir delante de Él, reconocerlo como el gran Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible y que Él todo lo perdona y que Él vienes delante de Él y que Él te ama, ¿verdad?
pero tienes que reconocer que has pecado. Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que a Dios no le agrada. Todo lo que va en contra de Dios es pecado, ¿sí? Como decir malas palabras, desobedecer a papá y a mamá, mentir, engañar, muchas cosas, ¿verdad? Son que no le agradan a Dios, se llaman pecado. Pero tú vienes delante de él y le dices, yo soy pecador, yo he hecho estas cosas y yo soy pecador porque yo así nací. Y yo creo que Jesús vino aquí a la tierra a morir por mí, a pagar por mi pecado, por las cosas malas que yo he hecho. Y que por medio de él, porque él murió verdaderamente, pero al tercer día, 1, 2, 3, él volvió a vivir. Claro que sí. Y gracias al sufrimiento de Jesús, gracias a la resurrección de Jesús, nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados, podemos tener la vida eterna, una vida para siempre con Dios, y nos ha salvado del pago que teníamos que hacer nosotros de nuestras cosas malas, de nuestro pecado. Y entonces, todo esto nosotros que le recibimos en nuestra vida, y Dios puede escribir tu nombre en el libro de la vida. ¿No te parece maravilloso? Claro que lo es, ya te escuché. Bueno, y ahora, ¿cómo sigo? Porque no queda ahí. Ya lo recibí y ya. Recuerda que esto se hace una sola vez. Una sola vez recibo a Jesús en mi corazón y Él vivirá en mí para siempre, ¿ok? Pero no todo queda ahí, tenemos que crecer. Pero ¿cómo crezco? Obviamente, orando, hablando con Dios todo el tiempo, todos los días. Recuerda como la viuda, ¿verdad? Creyó a Dios, hizo lo que Dios dijo por medio del profeta Elías y ella obedeció. Y Dios le resolvió su problema, le suplió su necesidad. Así es nuestro Dios, buscándolo en su palabra. Su palabra es viva y eficaz para ayudarnos en todo momento porque Él nos hablará por medio de ahí o de una prédica o de una enseñanza. Pero todo es sacado de la Biblia. Alabando a Dios, alaba a Dios con tu corazón, alza tus manitas y dale ese tiempo a Dios de corazón. Dios te quiere escuchar, asistir a una iglesia. Si quieres asistir a nuestra iglesia, eres bienvenido el tiempo que tú quieras, ¿ok? Ahí los maestros te recibirán y el pastor, su esposa y los demás líderes te recibiremos con mucho amor, ¿ok? Y también hablar de lo que Jesús hizo por ti, por mí y por todo el mundo. Acuérdate, ahora tú eres un mensajero de Dios para llevarlo a cualquier niño que Él lo necesite. Recuerda que nunca ir solito, siempre ir acompañado de un adulto y avisarle a mamá y a papá lo que vas a hacer. ¿Listo? Muy bien. Es hora de irnos, muy importante. Recuerda que el que ya está en Cristo sigue creciendo en Cristo y el que no, busca de Cristo. Y así Él vivirá en ti y tú serás llamado su hijo. Ahora sí, vamos a orar. ¿Listo? Amado Dios, te damos gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre, por mostrarnos el poder, lo grandioso y maravilloso que eres. Y también gracias porque cubres nuestras necesidades, sabes lo que nos hace falta y nos das lo que necesitamos en cualquier momento dentro de tu voluntad. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, con aquellos que no han resuelto su problema, que es el que no te tienen en su vida. Que ellos hagan la confesión de fe, reconociendo que son pecadores y también que Jesús venga a vivir como su Señor y Salvador en su vida. Gracias te damos por todos aquellos que han recibido y todos aquellos que escucharon la lección. Padre, te pido por todos los que están pasando por alguna necesidad, pues ponemos en tus manos, Señor, y todo esto te lo damos gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús te exaltamos, mi amado Dios, y todos decimos amén. Ay, gritaron muy fuerte. Amén significa así sea. Nos vemos pronto. Recuerda que yo te quiero mucho, pero Dios te ama mucho, mucho, mucho más. Nos vemos pronto. Bye.